El Estado social de derecho, que está enunciado en la Constitución Política, tiene su trayectoria, su origen en proyectos muy importantes que se han ido registrando en la historia de América Latina. Es importante revisar la cumbre de San José de Costa Rica, en la que se generaron una serie de elementos que posteriormente se fueron recogiendo en las constituciones de los países, es decir, tratar de incorporar llamados derechos fundamentales en la constitución política no fue una cosa nueva en Colombia, fue un proyecto que fue traído al país y en el año 1991 todas esas legislaciones, acuerdos internacionales, cumbres que se habían generado, permitieron que en buena medida el grueso de los derechos fundamentales se incorporara en la constitución política alrededor de una categoría que se llama el bloque de constitucionalidad. En ese sentido, vale destacar que los derechos fundamentales son derechos, los primeros de primera generación, son los llamados derechos civiles y políticos. Esos derechos tenían un referente muy importante en San José de Costa Rica porque introducían junto con los derechos civiles los derechos de organización política, de participación política, de representación política y sobre todo de acción política de la sociedad y los individuos. En un segundo momento se podía plantear los llamados derechos económicos, sociales y culturales, que vistos en la perspectiva de construcción del Estado Social de Derecho es muy importante, sobre todo porque integra, digamos, lo económico como una categoría que vale tanto como lo social, lo cultural y digamos, no permite que el Estado se construya por encima, el Estado social se construya al lado de las categorías económicas, que las categorías económicas y jurídicas habían sido más importantes que las categorías sociales. Lo social había sido siempre como después, subsidiario, digamos, en ese sentido hay que reconocer que los derechos económicos, sociales y culturales lo que daba cuenta es de una apertura en términos de inclusión de otros derechos, más allá de los económicos o de los meramente derechos, digamos, jurídicos, legales, derecho a tener derechos. En términos generales, la tercera generación es con derechos colectivos y derechos de solidaridad. En esta agenda se encuentran una serie de derechos que tienen que ver con el problema del medio ambiente y sobre todo, digamos, como de la sostenibilidad que un país necesita para garantizar digamos, la permanencia de la comunidad y para proyectarla. Los tres grupos de derechos se pueden entender, como dice Guillermo Grieve, en lo que llaman los tres grandes momentos de los derechos humanos, que a la vez se convirtieron en la tradición, en la teoría política, en lo que se llama el Estado social y democrático de derecho. Es poco usado en la literatura colombiana porque nosotros usamos ese Estado social de derecha, como les decía ahora, y a mí me parece que lo que podría darle un tinte diferente es el concepto democrático. Por eso no es suficiente el que tenemos consagrado en la Constitución Política, el Estado social, digamos el Estado social de derecho, sino el Estado social y democrático de derecho, que tiene una aspiración muy importante y es el problema de la igualdad, de la equidad, de la democracia y sobre todo digamos el ejercicio material del poder por parte de la sociedad, en términos de inclusión, de participación material. En ese sentido, casi que diríamos que la síntesis de todo el debate de los derechos fundamentales es un problema que se resuelve en términos de una libertad, de los derechos negativos, derechos de libertad negativa, que dan cuenta de la necesidad de controlar la intervención del Estado sobre la vida de los ciudadanos, junto con una libertad positiva que permita incluir lo que llamaríamos las condiciones positivas para el ejercicio de los derechos fundamentales, que son las garantías para que los colombianos puedan disfrutar en términos materiales de eso que está consagrado en la Constitución. Mientras el Estado no avance en términos de un Estado social y democrático de derecho, yo seguiré diciendo que nosotros estamos en un país que tiene un Estado social de derecha.